Ya, chiquillos, veo que se van conectando de a poquito. Eh, ¿Cómo están, chiquillas? Si pueden, por favor, comentar si es que escuchan bien, si es que ven bien, ya. Por favor, por el tema, como pueden ver, no estoy en el colegio transmitiendo, estoy transmitiendo desde mi casa. Y no tengo pizarra, o ya, no tengo ni pizarra ni data. Entonces estoy improvisando con esto. Simplemente tratar de que se pueda ver bien la pantalla del computador para poder proyectar la presentación, para poder hacer el repaso correspondiente, realizar las actividades que correspondían con esta presentación de Power y tratar de que se escuche y que se vea lo mejor posible, ¿ya? ¿Cómo está Eli? Está Rosita y está también la cita de Miriam. Habemos tres. Vamos a esperar un poco más, sí, chiquillas, para ver si es que se conectan, si es que se conecta algún otro compañero. Ya, como les decía, yo creo que, o sea, al menos por esta semana, va a ser así. Va a ser desde casa y creo que a partir de ahora también haré las clases, las transmisiones por vivo, por Facebook. Uno, por el hecho de que tal vez no todos tienen la posibilidad de poder conectarse a YouTube y ver la clase en vivo desde ahí o verla luego cuando se sube. Entonces, para quien le complique eso, yo creo que es más sencillo que lo vean desde Facebook Live, ¿cierto? Desde el live de acá, así no les consume datos para los que tienen plan, ya que la mayoría de los planes vienen con las redes sociales gratis, ¿cierto? Y también es más fácil de que quede guardado acá. Lo que sí creo que solamente lo máximo que se puede es de 1 hora, así que espero no pasarme con el tiempo. De todas maneras, la clase que correspondía esta semana no era tan extensa. Yo muy bien, gracias Eli. Muy bien hasta ahora. No me he resfriado, eso es bueno. Así que esperemos seguir así. Y espero también que todos ustedes se encuentren bien. Lo ideal también, chiquillas, es que cuando tengan alguna duda o consulta, la vayan escribiendo por aquí mismo, ¿ya? Yo puedo, de hecho voy viendo el teléfono aquí mismo, como lo tengo enfrente mío para grabar, así que puedo ir viendo cuando van haciendo consulta o preguntando cosas, ¿ya? Entonces así les puedo ir respondiendo al tiro. O si es que tienen dudas posteriores, obviamente, ustedes ya saben ya que me las pueden hacer llegar, ya sea tanto por el grupo de WhatsApp o por inbox. Me hacen una pregunta al WhatsApp mío, que la mayoría lo tiene, creo, tanto en mi curso como en el curso del profesor Vicente, así que no tendríamos problemas con eso. Oh, ¿cómo estás, Juana? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Qué gusto verla por acá. Qué bueno que pudo conectarse. Eh, Recordarles, cierto, chicos, que el PPT, la materia que vamos a ver ahora, correspondía a la semana número 3. Ya, si no mal recuerdo, la semana número 3 correspondía sí, del 30 de marzo hasta el 3 de abril, ¿ya? Y correspondía tanto al PowerPoint de Simpson Family, la familia Simpson, junto con la actividad que era de diseñar un Family Tree, que era esta hojita, ¿ya? Así que eso lo vamos a ver, a desarrollar después. Eh, Creo que se ve bien. No, no he escuchado nada negativo, así que al parecer se ve bien.
Si ustedes no me escuchan muy claro o si es que muy despacio o si tienen algún reflejo, me avisan y yo trato acá de cambiar o hablar más alto, ¿ya? Gisela, ¿cómo estás? Gusto también en verla por acá. ¿Cómo se encuentran en este día tan frío y lluvioso? Ya, yo creo que vamos a comenzar por el hecho que si esperamos más también, queda menos tiempo para hacer la transmisión, por lo que me comentaban, creo que máximo 1 hora. Ah, ya, qué bueno que se vea claro y que se escuche bien. Creo que de hecho se ve mejor y se escucha mejor que en las mismas clases que transmitía desde el colegio. Eli, lo que sale acá ya no se preocupe, que esa era una actividad que venía con este PowerPoint, pero que al final es similar a la de esta, ya a la que usted desarrolló acá. Así que tranquila, si de hecho vamos a ver estas 2 horas en la clase y vamos a repasarla, así que tranquila. Sí, está harto helado, aunque a mí este clima es el que más me gusta, pero creo que no a mucha gente. Ya, entonces, chiquillas, vamos a comenzar. Ya, como decía, cierto, Simpson Family correspondía a la familia Simpson. Básicamente, lo que comprende esta materia era ahora es repasar a los miembros de la familia, ¿ya? El hecho de que sean los Simpson es porque, bueno, a mí me gustan los Simpson y porque es una familia bastante conocida. Y también porque traté de abarcar la mayor cantidad de integrantes del grupo familiar. ¿Ya? Entonces, como ya podrán ver, la presentación partía, ¿cierto?, con el título Simpson Family, la imagen de los Simpson detrás, y partía con esta diapositiva. Ya aquí hay bastante información, pero lo que más nos interesa, por así decirlo, va a ser estas letritas, palabretas que están en negrita, ya que son tanto la palabra en inglés como su traducción al español. Ya el título comenzaba, ¿cierto?, con Who is he? Ya, ¿quién es él? La pregunta en inglés. Por ejemplo, el is y el he ya lo hemos trabajado, ¿cierto? Que esto correspondía a los pronouns y al verb to be. El who es una pregunta de información, ya que quiere decir en español quién, esa es su traducción. No se alarmen, chiquillas, porque en un par de semanas más, en un par de unidades más, creo, ya vamos a tener que también estudiar esto, ¿ya? Pero les voy adelantando que el who es una pregunta que se utiliza en inglés, pregunta de información y que se refiere a quién. Y bueno, acá parte con el what, que también les digo, es otra pregunta que también vamos a ver más adelante, que sería cuál, ¿ya? What is his name? ¿Cuál es su nombre? El nombre de este individuo, ¿verdad? Y el nombre, his name is Homer. Su nombre es, ¿cierto? Homero. Eso ya lo conocemos la mayoría, ¿cierto? Estamos preguntando quién es él, para saber quién es él. Y entonces, luego tenemos nuevamente la pregunta, acá que aparece who. Voy a ver si tengo algún lapicito mejor para ir indicando. Ya. Sí, aquí, ¿cierto? Tenemos el Who is Homer in the family? ¿Quién es Homer o quién es Homero en la familia? ¿Cierto? Lo que estaba acá en rojo, chiquillas, en paréntesis, básicamente era la traducción al español de lo que estaba acá. ¿Ya? Who is Homer in the family se traduce como ¿quién es Homero en la familia? ¿Cierto? Y habían dos posibles respuestas que tenemos acá, como pueden ver. La primera, la number one, es que dice que he is the father. Él es el padre. O también puede ser he is the dad. Él es el papá. Cualquiera de las dos está bien. La diferencia, ¿cierto? Es que father significa padre. Y aun cuando Homero es el padre, si lo llevamos, por ejemplo, a nuestra realidad, a la realidad del contexto chileno, nosotros rara vez nos referimos, ¿cierto?, como padre.
Por lo general siempre que decimos papá, ¿ya? Pero es para que sepan que en verdad father significa padre en estricto rigor. Y dad vendría siendo el papá. Eh, Otra cosa que analizar acá, ya chicas, va a ser que, ojo, que el he, ¿cierto? Habíamos dicho que era él, ¿verdad? Pero el él con tilde, ¿verdad? El él del pronombre. Porque si se dan cuenta, después tenemos él, es el padre, tenemos otro él. Pero ese él, ¿cierto? No se escribe como ese, no se escribe como el he, porque este él no va con el tilde, ¿verdad? No es de pronombre como el que está acá. Este simplemente es un artículo y se escribe así. Ya, así que no confundir que aunque se escriben similares, ya en español, en inglés son distintos porque en español también tiene distinto significado y uso. El que tiene el tilde, recordar pronombre, el que no tiene el tilde, simplemente un artículo, ¿ya? Básicamente eso. Who's he? ¿Quién es él? He's the father. Él es el padre o el papá. Acá ya tenemos el primer vocabulario que nos va a servir para más adelante la actividad que va al final, ¿cierto? Ya reconocer que papá o padre, ¿cierto? Se va a decir father en inglés. Otra cosita más que vamos a ver bastante acá en los miembros de la familia. Que acá, chicos, el TH, ya ese TH en inglés no se pronuncia como aparece, ya no se dice como fater, aun cuando aparezca una T, tampoco se dice father, ya esa TH se va a tener que reemplazar por una D, ya la D de dedo, la que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje, ¿cierto? Da, de, di, do, du. Esa es la que se tiene que utilizar para pronunciar esta palabra. Father. La fa tal cual y la TH como una D y luego se pronuncia tal cual y con esa R tratando de hacerlo lo más gringo posible, ¿ya? Father. Dad, tal cual como aparece ahí. Luego en la siguiente diapo teníamos Who is she? ¿Cierto? Nos volvemos a encontrar con el to be is y el pronoun she, ¿verdad? ¿Quién es ella? ¿Quién es esta dama? ¿Cierto? What's her name? ¿Cuál es su nombre? Nuevamente, recordad que lo que va acá en rojito era en paréntesis la traducción de lo que iba al lado acá izquierdo. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Ya, her name is March. Su nombre es March. Y acá también tenemos otra cosita que estuvimos viendo la semana pasada, que a lo mejor les hace un poco de eco. Que acá, como ven, tenemos el her, ¿ya? Que eso también lo vimos la semana pasada, que era el adjetivo posesivo, ¿se acuerdan? Para demostrar posesión sobre algo, uno utilizaba los adjetivos posesivos como el tuyo, el mío, el suyo, ¿cierto? Si se dan cuenta, en la diapo anterior aparecía el his con Homero y con March aparece her, aun cuando significa su, significa lo mismo. ¿Cierto? ¿Y por qué se da este fenómeno? Se daba porque acá estamos hablando de hombre, masculino, de él. Por eso es que con él se utilizaba his, ¿verdad? Y como acá estamos hablando de ella, de una mujer, se utilizaba el her, que era para she, para ella. Bueno, habiendo dicho eso, luego teníamos la pregunta, who's March in the family? ¿Quién es March en la familia? Como todos sabemos, o la mayoría, ¿cierto? She's the mother. Ella es la madre. O she's the mom. Ella es la mamá. Y nuevamente tenemos este fenómeno. Mother, ¿cierto? Primero que todo, esa O no se pronuncia como una O. No es mother, ¿ya? Se tiene que pronunciar como una A, ¿ya? Mother. Y nuevamente la TH, como habíamos dicho en el ejemplo anterior, el de padre, también se pronuncia como una D. ¿Ya? La TH se cambia por una D de dedo. She's the mother. Ella es la madre. Y lo mismo, nuevamente. Mother significa madre, ¿ya? Y mom vendría siendo como mamá. También está el mami o el, por ejemplo, en inglés que es daddy,
o el daddy, que es para papi o papito, que por lo general se escucha como la expresión es el sugar daddy, ¿ya? Que tiene otra connotación. También se utiliza para el papi, pero solamente solito, sin el sugar, ¿ya? Pero con estos dos mejor nos basta, ¿ya? Eh, Luego pasamos a la siguiente, ¿cierto? Who is he? ¿Quién es él? Who is this boy? ¿Quién es este niño? ¿De quién estamos hablando? He is Bart. Nuevamente, he, el pronoun, el to be is, y luego la información, que en este caso sería el nombre. He is Bart. ¿Cierto? Entonces, who is he in the family? ¿Quién es él en la familia? ¿Cuál es el rol de Bart en la familia? Bueno, he is the son. Él es el hijo. Esto, de nuevo, la palabra son ya se escribe así, pero esa O traten de pronunciarla como si fuese una A, ¿ya? Como una A. Son. Y son sería en español el equivalente a hijo. Pero es importante recalcar que solamente son tendrá significado de hijo, pero cuando es varón, ¿ya? Cuando sea niñito varón, ya va a ser son. Porque cuando sea hija, tendremos la siguiente manera de decirla. También partemos con who is she, quién es ella, ¿ya? Ella es Lisa, ¿cierto? Who is this girl? ¿Quién es esta niña? Ya, nuevamente el girl significaría niña. ¿Quién es esta niña? She is Lisa. Ella es Lisa. Who is she in the family? ¿Quién es ella en la familia? Y bueno, Lisa cumple el rol de la hija, ¿verdad? E hija se pronuncia daughter. Esta palabra va a costar un poquito más, ¿ya? Que se escribe daughter, se pronuncia daughter o daughter. También se puede escuchar en algún tipo de pronunciación tratando de imitar el acento europeo. Pero si lo llevamos al inglés americano sería daughter. Con eso nos basta. She's the daughter. Ella es la hija, ¿ya? Si me preguntan por qué fue que coloqué esta diapo, o sea, este GIF, básicamente es porque Lisa no me cae muy bien, nada más que eso. Luego, para los que ya conocen Los Simpsons, sabrán que falta un integrante de los hijos, ¿verdad? Who's she? También es ella. ¿Quién es ella? Y acá nuevamente tenemos la pregunta Who's this baby? Con su traducción, ¿quién es esta bebé? ¿Ya? Por ejemplo, baby, ya, el baby, yo creo que ya bastantes ya conocemos tanto el significado, ¿cierto? Que significa bebé, como la pronunciación. Más que nada se da porque es una palabra bastante utilizada en algunas canciones y debido a esa cultura, a la cultura pop musical, esta palabra ya se conoce más, ¿ya? Entonces, she's Maggie. Ella es Maggie, la bebé Maggie. Who's she in the family? ¿Quién es ella en la familia? Bueno, y por ejemplo, Maggie puede cumplir dos roles, ¿ya? Podemos describirla como she's the daughter, ella es la hija también, ¿cierto? O también como she's the baby, ella es la bebé. Cualquiera de las dos está bien. Luego pasamos con who are they. Y acá nuevamente nos encontramos, ¿verdad? Con el pronombre, con los pronoun personales they y con el to be are. Y aquí, por ejemplo, ya sabemos que nos estamos refiriendo a quiénes son ellas. Y nuevamente, cierto, recordarles que el they, el pronombre they, sirve tanto para ellos como ellas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del contexto. Y el contexto que era la situación comunicativa en la cual nos encontrábamos, la información extra que nos podían dar. Y obviamente, si acá estamos hablando de ellas, de las mujeres, estas dos señoras, obviamente en este contexto el they va a querer decir ellas. Y bueno, who are these women? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Ya? They are Patty and Selma. De nuevo, they significa ellos o ellas. En este contexto va a ser ellas. Ellas son, ¿cierto? El to be que le corresponde al they, el are. Ellas son Patty and Selma, ¿verdad?
Y luego la pregunta, who are they in the family? ¿Quiénes son ellas en la familia? Y bueno, el rol que cumplen Patty y Selma, ¿verdad? Como pueden ver acá, es el de aunts. They are the aunts. Ellas son las tías Patty y Selma. Y obviamente recordarles que las palabritas que van acá en negrita es en inglés y la que está al lado de acá es su traducción, ¿cierto?, al español. Aunts, tías. Y acá les coloqué separado, ya que aunt sin la S final, ya, sería solamente tía. Pero si le agregamos esa S, ¿cierto?, al final, se convierte en aunts. Y eso le da, lo convierte en plural, ¿ya? Pasa de ser solamente una tía a dos o tres o más, de tía a tías. En este caso, obviamente, utilizamos aunts porque son dos, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, al momento nosotros de hacer nuestro árbol genealógico solamente tenemos una tía, habría que, en ese caso, utilizar solamente aunt, ¿ya? Posteriormente venía este caballero, who is he? ¿Quién es él? ¿Ya? Who is this man? ¿Quién es este hombre? He is Herb. Él es Herb, ¿cierto? Otra vez el pronoun he y el to be is, que le corresponde. Y bueno, who is he in the family? ¿Quién es él en la familia? Y el rol que cumple Herb es que él es el uncle. O sea que él es el tío. Nuevamente, va a pasar mucho, chicos, que las palabras en inglés no se pronuncian como están escritas. Ya, en este caso, uncle no se pronuncia uncle, sino que, como ya pueden haber notado, esa U se asemeja más nuevamente a una A, ¿ya? Uncle. Y la E no se pronuncia. Es como un sonido entre la C y la L, cool, ¿ya? Y el uncle. He is the uncle. Él es el tío. ¿Ya? Quizás para lo que se preguntaba qué significa lo que aparece acá, ¿cierto? I'm so glad to see you. Nuevamente tenemos información I'm, que es la contracción del I am, verb to be con el pronombre. So glad to see you. Estoy muy encantado, estoy muy contento, feliz de verlos. Y acá tenemos otra cosa que habíamos estado conversando en clases pasadas, ¿verdad? Acá también tenemos el you, el pronombre you, que habíamos dicho que significaba tú o ustedes, dependiendo del contexto, ¿cierto? Y para los que aún no les quede claro, ya, ¿y cómo sabemos cuál es el contexto? Bueno, acá tenemos información, ¿cierto? Y en esta situación comunicativa, en este contexto, ¿verdad? Él está abrazando a dos personas, a sus dos sobrinos. Por ende, no es solo uno, son dos. Por ende, ese you no puede ser tú, sino que sería ustedes, ¿verdad? Bien, dicho eso, la siguiente, who is she, quién es ella, pero en este caso no nos estamos enfocando en esta señora, sino en esta bebita. Y who's this baby, esta pregunta ya la habíamos visto, ¿cierto? Baby, que significa bebé. ¿Quién es esta bebé? She is Ling Bouvier. Ella es Ling Bouvier, ese es su nombre. Who is she in the family? ¿Quién es ella en la familia? Bueno, ella sería Bart and Lisa's cousin. O en español, ella es la prima de Bart y Lisa. Y también se me olvidó, obviamente, es la prima de Maggie, ¿ya? Obviamente, porque son todos hermanos. Pero lo que importa aquí es que Ling Bouvier, ¿cierto? Viene siendo la cousin de los chicos, que significaría prima, ¿ya? Cousin sí corresponde tanto a primo como a prima, ¿ya? Veo que Gabriela se conectó. Hola Gabriela, ¿cómo está? Qué gusto tenerla por acá. Que acá, otra vez chiquillos, voy a ser bastante majadero con el tema del contexto. Obviamente, si decimos que cousin puede ser primo o prima, vamos a verlo dependiendo de la situación. Acá si vemos que la bebita es niñita, ¿cierto? Niñita mujer, querrá decir, ok, entonces cousin quiere decir en este contexto que se refiere a prima, ¿ya? Luego pasábamos a who's he, nuevamente, ¿quién es él? ¿Ya? Y la pregunta, who is this old man? ¿Quién es este hombre mayor?
u hombre viejo, ya que old también quiere decir viejo, pero para que no sonara tan mal educado, acá coloqué quién es este hombre mayor, ¿ya? Pero todos sabemos que ya está bastante entrado en edad el abuelo Simpson. He is Abe Simpson. Su nombre es Abe, ¿ya? Abe Simpson. Eh, y who's he in the family? ¿Quién es él en la familia? ¿Cuál es el rol que cumple acá este caballero? He is the grandfather. Él es el grandfather, él es el abuelo, ¿ya? Grandfather, lo que nos interesa más acá, grandfather se traduce como abuelo, ¿ya? Eh, Nuevamente, la palabra esta no es tan complicada de pronunciar o de reconocer, chicos, porque si se dan cuenta, si yo tapo acá, ya ahí queda father, que es cierto papá o padre, como habíamos dicho, que se pronunciaba tal cual sale ahí, pero cambiando la T y la H por una D de dedo. Y para que padre pase a abuelo, simplemente le agregamos al principio el grand, ya grandfather, a abuelo. Y por consiguiente, si ya vimos al abuelo, quien le sigue, ¿cierto? ¿Quién será ella? Obviamente también es la abuela. Who is she? ¿Quién es ella? Who's this old lady? ¿Quién es esta señorita, esta dama, ¿cierto? Esta señora mayor. She's Jacqueline Bouvier. Jacqueline Bouvier, ¿cierto? ¿Quién es ella en la familia? Y el rol que cumple ella es que she's the grandmother. Ella es la abuela. Nuevamente, acá, chicas, si le tapamos el grand, queda tal cual como mother, que significa madre. La pronunciación cambiando la O por una A y la TH por una D de dedo quedaría en mother, y para convertirla tan sencillo en abuelo basta con agregarle, ¿cierto?, el grandmother, abuela, ¿ya? Eso sería por la parte de acá, ¿cierto? Lo más importante es ir recordando que las palabritas en negro es lo que está en inglés y acá en español, vocabulario, que es importante para esta clase. Y acá, por ejemplo, ya tenemos una pregunta que abarca un poco más, como Who are they? ¿Quiénes son ellos? Ahora nos estamos refiriendo a estos dos personajes, ¿ya? They are Homer and Marge Simpson, ¿cierto? Ellos son Homero y Marge Simpson. Acá como dato curioso, ¿cierto? El apellido de Homero, ¿cierto?, es Simpson. Pero el de Marge no siempre fue Simpson, ¿ok? De hecho, el apellido de Marge, como el de su madre, es Bouvier, ¿ok? Pero por si no sabían, en Estados Unidos, cuando se casan dos personas, la mujer pasa a llevar el apellido del hombre, ya adopta el apellido del hombre. O sea, se pierde ese Bouvier y pasa a ser Simpson. El apellido que tenía antes ella era su apellido de soltera, pero una vez que se casa ya deja de ser y adopta el de su esposo. Es por eso que en inglés no existe cosa tal como segundo apellido, como tenemos nosotros. Ya la única distinción con la que ellos más cuentan es con su segundo nombre, que eso sí se utiliza bastante, el segundo nombre. Primero, segundo nombre y luego el apellido. Pero así como segundo apellido como tenemos nosotros, el de la madre, cosa así no existe como tal. Y bueno, ¿quiénes son ellos entonces? Dice, they are parents. Ellos son padres, ¿ya? Acá nuevamente la palabrita en negro en inglés y acá traducida al español, ya que parents, no confundirlo con parientes. Algunos lo confundían porque son parecidos, ya se parecen bastante, pero quiere decir padres. En este sentido sí, padres, tanto mamá y papá, ya. Esta palabra parents, aunque diga padres, como solamente fuese como si solamente fuese masculino, no es como tal, ¿ya? Parents abarca a los dos papás, mamá y papá, ¿ya? Y eso por una parte, y la otra información es que they are husband and wife.
ellos son esposo y esposa. Esposo, ¿cierto? Va a ser husband, que nuevamente esa U se pronuncia como una A y la H tratar de pronunciarlo como una J. Entonces, husband y wife. Esta palabra, por ejemplo, habría que taparle la E, ¿ya? Y antes de la I ponerle una A. Entonces quedaría wife. Así se podría pronunciar mejor. Entonces, básicamente, husband, esposo, wife, esposa. Y en la siguiente, que ya como para ir terminando, que era lo que era esta parte del vocabulario, ¿cierto? Era who are they? ¿Quiénes son ellos? Pero ellos, estos tres niñitos en conjunto. Y acá tenemos algunas aclaraciones que, por ejemplo, Bart and Lisa are brother and sister. ¿Ya? Bart y Lisa son hermano y hermana. Nuevamente, la TH la pronunciamos con la D de dedo y brother significa hermano y para decir hermana utilizamos sister. El brother yo creo que es más conocido porque también se utiliza bastante en canciones, qué sé yo, o por ejemplo en el lenguaje cotidiano. eh, Cuando los chiquillos se dicen, por ejemplo, este es mi bro, este es mi brother. Perdón por ese ruido, pasó un tipo en auto afuera. ¿Ya? Este es mi bro, este es mi brother, este es mi hermano. ¿Ya? Luego tenemos que Lisa y Maggie, ya Maggie, que es la guaguita, ellas dos son sisters. Ellas son hermanas. Nuevamente, la palabra sister solamente le agregamos acá, como pueden ver al final, esa S para que pase de singular a plural. Ya sister va a comprender una hermana, pero si le agregamos la S será hermanas y ya pueden ser dos, tres, cuatro, ya. ¿Se entiende? Pasa a ser plural, muchas más. Pero ellos tres, así juntitos, si queremos hablar de ellos tres así, en conjunto, serían siblings. They are siblings. Ellos son hermanos. Y acá sí, ojo con esto y tener principal cuidado, que este hermanos, chiquillas, no es lo mismo que decir acá, ¿ya? No es lo mismo que, por ejemplo, acá a brother le colocáramos una S, como hicimos acá, y que de hermano pasa a hermanos, ¿ya? Es distinto. Este hermanos, con el acá, con una S, por ejemplo, no tienen el mismo significado, porque si, por ejemplo, acá a brother yo le colocara una S, pasaría a ser hermanos, ¿cierto? Igual como está acá escrito. Pero en la práctica el significado sería otro, porque este brothers me diría que solamente son varios, pero solamente son hermanos varones, ¿ya? Esa es la diferencia. Sisters, solamente hermanas mujeres, y brothers, solamente hermanos hombres. Pero siblings, ya esta palabra involucra hermanos, pero como un conjunto, ¿ya? Ya sea hombre o mujer, ya sean tres hombres, dos mujeres, o cinco mujeres, un hombre, como sea, ya involucra a ambos, tanto a mujer como hombre, para referirse a que son hermanos. ¿Ok? Y acá también yo le había dejado la nota, recordándoles que la palabra siblings abarca tanto hermanos como hermanas, ¿ya? Engloba a los dos. Eso quiere decir. ¿Ya? ¿Se entendió cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda? Que tal vez es que voy muy rápido, si no se escucha bien. Ya es importante, ojalá que me lo puedan hacer saber. O si es que está todo ok. Ya ustedes me dirán. Ya. Luego, entonces, chicos, después de esta parte, ¿cierto? De los siblings y terminando con la familia Simpson, eh,
vamos a repasar un poquito brevemente lo que vimos la semana pasada. Muchas gracias, Eli. Ya, qué bueno que se escucha bien. Un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Acá tenemos los... Ya, gracias Gisela, qué bueno. Hasta acá, por ejemplo, tenemos ciertos los pronombres que ya lo hemos visto bastante y lo vamos a seguir repasando, disculpen, hasta que se les quede así como ya de memoria, ¿ya? Hasta que ya queden chatos ya, hasta ahí, hasta que se lo aprendan, hasta ahí le vamos a dar. Entonces, tenemos los pronombres, ¿verdad? Con su traducción, el I que significa yo, el you que significa tú, el she que significa ella, el he que era él, ¿verdad? El it, eso, el we, nosotros o nosotras, y el they, ellos o ellas. Y acá teníamos el adjetivo posesivo, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para demostrar posesión. O sea, si por ejemplo yo quiero hablar de algo que me pertenece, ocupo este adjetivo, ¿cierto? El my, que significa mi. Supongamos que yo estuviese hablando del lápiz, ¿ya? Diría que este es mi lápiz, my pencil, ¿ya? Y lo demás, por ejemplo, si estamos hablando de tú y estamos hablando de, si tú quieres hablar sobre algo que es tuyo, ¿cierto? Tú, por ejemplo, sería el your, ¿cierto? Si fuese de ella sería her, si fuese de él, his, y así sucesivamente. Acá lo que interesa más, para la suerte que tenemos, es que en la actividad que viene, ¿verdad? Que era el árbol genealógico, como era mi árbol, mi familia, solamente tendré que usar este adjetivo, ¿ya? ¿Por qué solamente el my, el mi? Porque como voy a estar hablando de yo, ¿cierto? Como centro del árbol genealógico, voy a estar hablando de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, ¿cierto? Siempre voy a estar utilizando el my, ¿ya? Y, por ejemplo, este arbolito, denme un segundo, creo que se ve muy oscuro. Ahí creo que hay un poco más de luz. Eh, ¿Cierto? Acá tenemos My Family Tree. Que no se asusten si esto no aparece en su diapositiva, ¿ya? En su PowerPoint. Porque básicamente lo que hice yo fue sacarlo de acá, ¿ya? Yo creo que de esta guía, si se acuerdan, que les envié, ¿cierto? De My Family Tree. Simplemente lo que yo hice fue copiarla acá y dejarla en el PowerPoint para poder realizarla más sencilla. Y voy a tener que achicarlo así. Espero que no se vea tan pequeño. Voy a ver si aquí puedo acercar la cámara. Ya. Ahí. Espero que se vea más o menos bien. Ya. Disculpen lo precario, chiquillas. No tengo pizarra ni nada parecido. Estoy improvisando con el teléfono. En una taza, de hecho, lo tengo para poder acá grabar el computador. Bueno, como a modo de ejemplo, ¿ya? Yo podría desarrollar este árbol genealógico con mi información. Más que nada para mostrarles cómo se podría responder si es que tuviera algunas complicaciones. Obviamente esto va a ir escrito con mi información personal, o sea, simplemente va a servir para que ustedes tengan una guía. No va a servir de mucho copiarlo porque dudo mucho que tengamos el nombre de los parientes similar o semejantes, o que sean los mismos. Entonces, para desarrollar este Family Tree, este árbol genealógico de la familia, tenemos que utilizar el vocabulario que utilizamos y que vimos, ¿cierto?, en las demás diapositivas, ¿cierto? Y tales como mamá, papá, abuelo, hermanos, etcétera. Este sí es un poco más reducido, un poco más sencillo. Luego vamos a pasar a otro que era un poco más complejo, que ese va a ser como ejemplo. Ese no se los envié, va a ser como ejemplo. Este fue el que tenían ustedes en sus tareas. Y acá en la base ya comenzaríamos, ¿cierto?, por nosotros. En este caso yo pondría Irán, ya. Creo que no se ve tan bien porque justo
hay una parte negra ahí, ya, pero creo que se alcanza a leer que escribí Irán. Entonces yo sería, por así decirlo, la base, ya, para comenzar con este árbol genealógico. Entonces, comenzando conmigo. Luego tenemos aquí, ¿verdad? En las líneas a dos personas. Y estas dos personas, ¿qué fue lo que hicieron? Engendraron, crearon a este sujeto. Si ellos me crearon a mí, quiere decir que el que esté en el lado de acá, ¿verdad? Va a ser mi papá, ¿ya? Y acá sí, chicos, había que colocar simplemente el nombre de su familia. Y aunque no lo crean, sí, el nombre de mi padre es el mismo. También se llama Irán. Fui su primogénito, así que no encontró nada más original que colocarle el mismo nombre, ¿ya? Y en el lado de acá correspondería, ¿verdad?, a mi madre. Vamos a moverlo un poquito. Ya. Quedaría ahí. Entonces tendríamos Lorena, el nombre de mi madre. Y acá podemos ver que también mi madre tiene acá dos personas que la crearon a ella. Ellos vendrían siendo, ¿cierto?, los padres de ella, ¿verdad? Los padres de mi madre. Por un lado, por ejemplo, colocar el nombre del padre de ella. En este caso sería acá Nelson. Y por acá pondría el nombre de mi abuela. Ahí. Ya. Ahí está. Ya, Ramona. Entonces ellos serían los padres de mi madre. Y ellos a su vez también no solo tuvieron a mi mamá, también tuvieron dos hijos más. Bueno, esto en la práctica de esta actividad, porque ellos tuvieron muchos más. Y acá solamente pondría a una más. ¿Ya? Por ejemplo, hermana de mi mamá sería Ana. Y a su vez ella también se casó. También tuvo a su esposo. ¿Ya? Por ejemplo ahí Alejandro, el nombre de su esposo. Y a su vez ellos también tuvieron hijos. Aunque no lo crean, también ocurrió lo mismo. A mi primo le colocaron Alejandro por su papá, ¿ya? Y el otro sería el nombre de mi prima, Ali Beth. Ya. Ahí ya iría tomando forma. Por el lado de acá estaría listo. Estaría, ¿cierto? Yo, mi papá, mi mamá, a la vez mi mamá con sus dos papás, ¿cierto? Y mi mamá y su hermana con su esposo y su esposo con mi tía, ¿verdad? Tuvieron a estos dos hijos. Por el lado de acá, yo colocaría a mi padre, junto también a sus hermanos, uno que es Marcos, otra que es Juana, y a la vez ellos también a sus padres, ¿cierto? Aquí sí se rompe la tradición, ya el nombre del papá de mi papá, o sea, de mi abuelo, no es Irán, ya él sí se llama Marcos, pero él hizo lo mismo. Marcos tuvo su primogénito, también lo colocó Marcos, ya, y faltaría únicamente entonces el nombre de mi abuela, Adriana. Entonces, de esta manera, por ejemplo, chicos, yo ya tengo listo mi árbol genealógico, ¿ya? Partiendo por yo, ¿cierto? Por mí, en este caso acá tienen que ir ustedes, ¿cierto? Se colocan su nombre acá, colocan el nombre de su mamá y de su papá, a la vez
Sí, acá es como ustedes quieren, chicos. Pueden colocar el papá acá o la mamá acá, como ustedes quieran, ¿ya? En este caso a mí se me hizo más fácil colocar acá a mi madre y colocar a los dos padres de ella, a su hermana y a la vez a su esposo. Que por ejemplo, Ana sería mi tía, Alejandro también sería mi tío, pero sería como se conoce acá como el tío político, ¿verdad? ¿Ya? Y a estos dos chicos, Alejandro y Alebet, que serían mis primos, y cierto, a los hermanos de mi padre, que serían mis tíos. Ahora, la actividad de acá, ¿cierto? Radicaba en escribir lo que habíamos colocado acá, ¿ya? ¿Cómo lo habíamos hecho acá? Acá simplemente nos están pidiendo que demos información de 8 personas de mi familia, ¿cierto? Si nos enfocamos en lo que decía acá, luego decía utilice la estructura afirmativa del verbo to be y los adjetivos posesivos para escribir e indicar los miembros de su familia, exceptuándose a usted mismo. O sea, no podíamos colocar a nosotros mismos, como por ejemplo, yo soy Iram, yo soy yo. Ya no se puede. Pero sí, por ejemplo, she's Julia, ella es Julia, and she's my aunt. Y ella es mi tía. Y entonces, acá bastaba con colocar simplemente unos 8 chiquillos. No, no más que eso. Supongamos, utilicemos a Lorena. ¿Ya? Tengo que usar el ejemplo que salía acá arriba. She's Julia. Entonces estoy hablando, por ejemplo, ahora de Lorena, que es mi mamá, una mujer. ¿Cierto? Como mujer, utilizo el she. Y el to be que va con she es is. Entonces, she is Lorena, ¿cierto? And, que significa y. And she is, ¿cierto? She is. Y nuevamente el adjetivo posesivo, que es mío porque es mi madre. My. And she is my mother. ¿Ya? El siguiente podía ser con mi padre. He is Iram, que es el mismo nombre que tengo yo. He is Iram and he is my father. Y él es mi padre. Acá, por ejemplo, puedo utilizar información de Ana, que si yo veo que es hermana de mi madre, ella es mi tía. Entonces, yo coloco nuevamente, hablando de ella, she is Anna and she is my aunt. Y ella es mi tía. Ven que estamos utilizando las palabras, el vocabulario que sacamos, ¿cierto?, de las diapositivas anteriores, ¿cierto?, de donde salían las imágenes de los Simpsons. Otro que podríamos utilizar también, supongamos para llenar, es que también aparece, por ejemplo, un tío de acá, ¿ya? Marcos. Diríamos entonces que he is Marcos, él es Marcos, and he is my uncle. De hecho, hasta rima, Marcos and uncle, ¿ya? Que sería, él es Marcos y él es mi tío. Luego, ya nos van quedando 4. Podríamos colocar también acá, sacar, no sé, Nelson, ¿ya? Nuevamente estamos hablando de él. He is Nelson, él es Nelson, and he is... ¿Quién es él? Él es mi abuelo. Y como se decía abuelo, recordar que simplemente a la palabra father se le agregaba grandfather. He is Nelson and he is my grandfather. Él es Nelson y él es mi abuelo. Por consiguiente también puedo colocar que la otra señora, aquí podríamos colocar a la otra, a la paterna, she's Adriana, ¿verdad? Ella es Adriana. Me estaba comiendo Liz, perdón. Ahí sí. She is Adriana. And she is my grandmother. Y ella es mi abuela. Espero que se vea bien, ojalá chiquillos, ¿ya? And she is my grandmother, mi abuela.
me quedan dos. Acá, por ejemplo, lo que puedo utilizar es aquí, Alejandro y Alibeth. Para referirme, como son dos personas, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, para decir ellos, yo digo they are, ¿verdad? They are Alejandro and Alibeth. Ellos son Alejandro y Alibeth. And y ellos son mis cousins. They are Alejandro and Alibeth. Ellos son Alejandro y Alibeth. Y ellos son mis primos. Y por último, acá lo que podría hacer es juntar a mi mamá o a mi papá, o si ustedes, por ejemplo, querían, no sé, colocar a su otro abuelo o su otra abuela o a sus otros tíos, podían hacerlo perfectamente. Esto dependía de ustedes. Ustedes vean qué familias colocaban. Acá yo al menos voy a colocar que también con they, ellos son, they are Lorena and Iram, ¿cierto? Ellos son Lorena and Iram. Y ellos son my parents. Y ellos son mis padres. Y así es como se resolvía esta, chiquillos. ¿Ya? Lo mismo que colocamos acá era lo que se colocaba, ¿cierto? Aquí, haciendo las oraciones, utilizando la estructura del verbo to be, ¿cierto? Con los pronombres y con el vocabulario que habíamos estado viendo en las demás diapositivas. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Como yo le había mostrado acá, este era otro estilo, supongamos que también se puede hacer como árbol genealógico. Este no se los envié ya a todos, simplemente es como para que vean que también hay más estilos. Acá también, partiendo por yo, pero con la particularidad que acá podemos agregar, no sé, a los hermanos o hermanas, básicamente eso. Acá estoy yo, acá también mother and father. Acá tenemos, ¿cierto? A mis costados podría ser brother and sister. En mi caso solo tengo brother, así que no podría colocar sister, ¿ya? Pero más que nada es para que vean que también había otras formas en las cuales uno puede encontrar un árbol genealógico, ¿cierto? Acá también nos encontramos que tanto mi madre como mi padre tienen a sus hermanos y ambos terminan, ¿cierto? Acá con los abuelos, que vienen siendo mis abuelos. Lo ideal, chiquillos, para haber respondido este arbolito genealógico, ¿cierto? El que estaba en la guía, lo ideal era que ustedes se colocaran en el centro, ¿ya? Entiendo también, ¿cierto? Que hay compañeros que ellos ya tienen su familia, en los cuales ellos ya son los padres, ¿ya? Pero en ese caso, ustedes simplemente tienen que guiarse por ustedes, que este árbol es suyo, así que ustedes me tienen que contar quiénes comprendían su familia, ¿ya? Estando usted aquí como el centro. Porque, por ejemplo, si usted se hubiese colocado acá, ¿verdad? Acá usted con su esposo y tiene acá a su hijo, por ejemplo, ya, estos que están acá, que originalmente era para los abuelos, pasarían a ser sus padres, ¿cierto? Y por ejemplo, los padres de su esposo o esposa pasarían a ser sus suegros. Los que acá eran para los tíos pasarían, ¿cierto?, a ser sus cuñados y así sucesivamente. ¿Ya? Que ese va a ser ya vocabulario para otra oportunidad más adelante, ¿cierto? Pero lo que nos comprendía a nosotros era estudiarnos lo que vimos acá en la familia Simpson. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, esa fue la clase de hoy. Espero que no haya sido tan extensa ni latera, ojalá que no le haya costado ver, ya, espero que no, que luego la mayoría puedan conectarse, ¿cierto? Para que puedan luego revisar esta clase. Para los que ya la habían entregado y habían completado, aprovechar, ¿cierto?, de revisar, de corroborar si que estaba bien escrito, si tenían
algún error, aprovechar ahora de enviarlo, de algo, eh, aprovechar también esa hora de por esto y así ser en el curso a mi edad. Y nuevamente, chiquillos, chiquillas, le pueden dejar aquí en los comentarios o también hacer en el grupo de Facebook ahora que tenemos, ¿cierto? Nuestro grupo. eh, y también, por ejemplo, podría ser por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Eh, Recordar que obviamente estoy en el grupo curso, en el grupo de WhatsApp de mi curso, primero D, y que también estoy en el curso del primero D, del profesor Vicente. Así que ahí pueden hacer sus consultas. Si no quieren hacerlo público, pueden preguntarme, ¿cierto? De manera individual y yo siempre les voy a responder, ¿ya? Pero eso, la invitación es que si tienen cualquier duda, pregunten nomás, ¿ya? También si quieren, luego me pueden comentar si la clase les pareció más fácil por Facebook Live para tenerlo en cuenta, ¿ya? Y así podemos cambiar, en vez de YouTube la cambiamos por Facebook, ¿ya? Así que eso sería, espero que se haya podido escuchar y ver bien. Como les dije, estaba utilizando un tazón para poder afirmar el teléfono, improvisando. Así que eso, chiquillas, un gran abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan de las casas si es que no es necesario, ¿ya? Así que eso, mucho ánimo y nos estemos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Recuerden, cualquier duda, consulten por WhatsApp. Que estén muy bien, chao.